El calendario torático no es un calendario espiritual para la humanidad, es una constitución temporal de una nación específica. Esa sola frase leída con seriedad destruye ya el mito catequético y mesiánico de que todo ser humano está obligado a celebrar Pesaj, Shavuot y Sukkot, porque simplemente lo dice la Torá. La Torá sí manda estas fiestas, pero las manda dentro del marco de un brit, de un pacto. Y el pacto es el sinaítico, el pacto con los Bnei Israel, como memorial histórico y como liturgia agrícola nacional en la tierra de Israel para los Bnei Israel. De hecho, la Torá no solo prescribe fechas, prescribe narrativa. ¿Quién es el sujeto de la memoria? ¿Qué evento se recuerda? ¿Qué identidad se renueva? Por eso la pregunta correcta de este curso no es ¿las fiestas son bonitas o tienen valor moral universal? Claro que no. ¿A quién se les ordena celebrarla, guardarla? ¿Por qué se les está ordenando? ¿Y qué señales textuales impiden universalizarlas? La respuesta leída directamente es contundente, queridos alumnos. El Tanaj presenta las fiestas como Moadim, tiempos señalados de Hashem para Israel vinculadas al éxodo, a la entrega de la Torá, a la protección en el desierto y al ciclo agrícola de la tierra prometida. Su destinatario principal es Israel como una nación que está fundamentando, y su función es consolidar identidad, memoria y obediencia pactal. Universalizarlas como una obligación para toda la humanidad requiere amputar completamente el marco histórico y el destinatario explícito, y eso es exactamente lo que en este curso venimos desarmando. El texto fundacional para entender el calendario es el Sefer Vayikra, capítulo 23, donde nuestra bendita Torá enumera los Moadei Hashem, los tiempos señalados de Hashem, y abre con un sello de destinatario. Daber al Bnei Israel, habla a los hijos de Israel, en el Pasuk 2. Este detalle no es decorativo. En la lógica del Tanaj, habla a los hijos de Israel, está definiendo una jurisdicción. El calendario festivo no se formula como para toda carne, para Koil Bazar, sino que se formula como una instrucción para Israel. Hay muchas personas que todavía siguen necias y tercas y comentan que para ellos sienten que también es para ellos. Yo no entiendo qué problema psicológico tan fuerte pueden estar cargando estas personas de pertenencia. No sean tercos, no sean necios, está formulando como una instrucción a Israel. Y aun cuando se llama Moadei Hashem, no se convierte por eso en una obligación universal, del mismo modo que el Shabbat, aun con razón cósmica de la creación, es una od entre Hashem e Israel, una señal de pacto entre Israel y Hashem. La Torá está diseñando el tiempo como un instrumento de nación, un pueblo que recuerda en fechas, que se reúne en tiempos, que vive su biografía de pacto en ciclos anuales. El tiempo se vuelve entonces un templo espiritual, no porque el calendario sea una religión genérica, sino porque el calendario crea una identidad colectiva. Pesaj es la primera gran bisagra del calendario, porque es memoria histórica de liberación, y el Tanaj la amarra a la salida de Mitzraim, con una insistencia que no te permite universalizar sin caer en la deshonestidad. En el Sefer Shemot, capítulo 12, antes incluso del Sinaí, Hashem instruye a Israel sobre el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, en el contexto del 10º golpe y del éxodo inminente. La sangre en los dinteles, la cena con matzot y maror, las hierbas amargas, la prisa, el pasar por encima, en el juicio, todo ello está diseñado como rito de memoria para un pueblo que está siendo liberado. Allí el texto define explícitamente el propósito: y será este día para ustedes como zikaron, memorial, y lo celebrarán como fiesta a Hashem por sus generaciones, dice el Sefer Shemot, capítulo 12, verso 14. El para ustedes, otra vez, lo vuelvo a repetir,
es marcador de destinatario. No dice para toda la humanidad, dice para ustedes, el pueblo que vivió el evento. La Torá incluso ordena que cuando el hijo pregunte ¿qué es esto?, se responda con la narrativa: con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto. Esa pedagogía es intrínsecamente nacional. No se le dice al niño, esto simboliza la liberación universal. Jamás, porque no es así, sería mentir. Se le dice, esto es lo que nos hizo Hashem a nosotros como pueblo. Es una memoria tribal en el sentido más santo y sagrado. Es una identidad transmitida de generación a generación. Además, la Torá regula quién puede comer del Corbán Pesaj. Hay distinciones claras sobre circuncisión y pertenencia al hogar. Y también menciona al ger. Y repito otra vez, el ger es el residente integrado, no el extranjero de cualquier nación, que desea incorporarse al rito bajo ciertas condiciones. Esto en el Sefer Shemot capítulo 12, versos 48 al 49. Este punto metodológicamente es importantísimo. La Torá no abre Pesaj como una fiesta universal para cualquiera sin ningún marco, sino que lo regula como un rito de pertenencia a una comunidad pactual específica. El hecho de que el ger pueda participar bajo condiciones no universaliza la fiesta, la confirma como una señal de una comunidad específica. Se participa por integración, no por humanidad genérica, y el propio texto distingue Ezraj, que es nativo, y Ger dentro de un mismo sistema comunitario, mostrándonos que la fiesta es jurisdicción de Israel con puertas definidas, no mandato global. Quien quiera predicar que Pesaj es una obligación universal, tendría que explicar también por qué el Tanaj lo regula como un rito de pertenencia israelita con genealogía de liberación. La explicación de por qué Dios lo mandó es simplemente insuficiente, porque en eso se basan muchas personas. Dicen, es que Dios lo mandó y ahí está escrito, por eso hay que hacerlo. ¡Qué tontería! Porque Dios en el Tanaj sí manda muchas cosas, pero manda con destinatarios distintos. El destinatario es parte del mandato, y basarse solamente en que Dios manda las cosas y por eso las cumplo es hacerse el ciego, es caer en una terquedad de no querer ver las cosas como son. Shavuot, por su parte, aparece en la Torá con dos ejes. Es una festividad agrícola y pactal, y ambos son señales de una identidad nacional. En el Sefer Shemot, capítulo 23 y 34, se habla de Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, y de Hag HaShavuot, vinculada a las primicias, a los bikurim, que son los primeros frutos, y también al ciclo de 7 semanas desde la cosecha de cebada y de trigo. En el Sefer Vaikra, capítulo 23, se prescribe el conteo del Omer, la medida o la ofrenda del Omer, y se llega al día 50 con ofrendas y convocación. Aquí el Tanaj no está creando un evento espiritual universal, está marcando el ritmo de una economía agraria en la tierra y convirtiéndolo en una liturgia nacional. El alimento no es solo un producto, es un don, y por eso se ofrece y se agradece en tiempo señalado. En el Sefer Devarim, capítulo 16, la festividad de Shavuot se manda con relación con la bendición de Hashem tu Elohim y con la alegría comunitaria, incluyendo al Leví, al levita, al ger, al residente integrado, al huérfano y a la viuda. Esto en el Sefer Devarim, capítulo 16, versos 10 al 12. Y ahí aparece de nuevo el sello de memoria nacional. Y recordarás que fuiste siervo en Mitzraim, que funciona como un ancla ética. No alegrarse olvidando al vulnerable, al débil. Este patrón revela que las fiestas no son eventos místicos privados, son instituciones sociales de alegría regulada por memoria de esclavitud. Eso es profundamente israelita. La nación que fue una esclava organiza su alegría de modo que nadie quede excluido dentro de la tierra de Israel. Y el hecho de que se incluya al ger en la alegría tampoco universaliza el mandato. Lo que hace es definir el carácter distintivo de la comunidad. Incluso el residente y el vulnerable tienen lugar en la celebración de Israel.
Sukkot completa el triángulo con un doble significado que la Torá también explica: memoria del desierto y celebración de cosecha. En el Sefer Vayikra, capítulo 23, se dice que Sukkot dura 7 días, con convocaciones, y que Israel debe habitar en Sukkot, en cabañas, para que sepan sus generaciones que en Sukkot hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Mitzraim, dice el Sefer Vayikra, capítulo 23, verso 42 al 43. Aquí la particularidad es absoluta. La razón del mandato es la experiencia histórica de Israel en el desierto. Nadie puede honestamente universalizar esto sin borrar el cuando lo saqué de Egipto. Y al mismo tiempo Sukkot es una Hag HaAsif, una fiesta de la recolección, celebrada al final del año agrícola. Otra vez el calendario es identidad. Israel vive en una tierra específica, con una cosecha específica, y recuerda la fragilidad del desierto que vivió específicamente Israel, y celebra bajo un techo temporal para que la abundancia no se convierta en una arrogancia. La cabaña es una pedagogía. Incluso en la prosperidad debes recordar que fuiste dependiente totalmente de Hashem. Esa es la ética de la fiesta: no idolatrar la casa permanente, no olvidar la vulnerabilidad del origen. En el lenguaje del Tanaj, es una vacuna contra la ideología de Sodoma. La abundancia sin humildad produce crueldad, pero Sukkot produce humildad en la abundancia. Ahora bien, ¿quién celebra o quién debería celebrar? La respuesta textual, sin ningún adorno, la he venido repitiendo en cada párrafo. Es Israel exclusivamente como nación, y el ger integrado a esa sociedad puede participar en ciertos aspectos cuando el texto lo incluye, especialmente en el descanso y en la alegría comunitaria. Pero el marco no es jamás para toda la humanidad. Devarim capítulo 16, al enumerar Pesach, Shavuot y Sukkot, los presenta como festividades que se celebran en el lugar que Hashem escogiere, Hamakoim Asher Yivhar, que es el lugar que él elija, es decir, con un centro cultural nacional. Esa centralización muestra el carácter nacional del calendario. No es simplemente haz una fiesta bonita donde tú quieras. No, es peregrinación, es cohesión del pueblo, es unidad en torno al culto, y aun cuando la historia posterior complicó la práctica, el Tanaj muestra que el calendario es un instrumento de nación. Te saca de tu aldea, te reúne con tu pueblo, te obliga a verte como parte de un cuerpo colectivo. Eso no existe como obligación para las naciones en el texto tanají. Es una ingeniería social, pero exclusiva de un pacto, el pacto Bnei Israel. ¿En qué marco se celebra? Es la pregunta que continúa. En el marco de Moadim, como tiempos señalados, de Mikra'ei Kodesh, convocaciones sagradas, y también de memoria del Éxodo y de gratitud agrícola. El Tanaj no presenta estas fiestas como una simple espiritualidad opcional, las presenta como mandatos dentro del pacto, pero el pacto es particular, no es universal. Esto es la clave. El calendario torático no pretende homogeneizar a la humanidad, lo que pretende es singularizar a Israel para que su tiempo sea un testimonio de la historia de Hashem con ese pueblo. Universalizar el calendario judío como una obligación para todo ser humano no es honrar a Dios, es deshonrar la precisión del texto con que fue escrito y cómo fue mandado, porque está borrando el ustedes que la Torá sí repite constantemente, y ese ustedes no es exclusión arrogante ni soberbia, es definición de identidad. Además, el calendario como identidad nacional tiene una función psicológica profunda. Convierte el tiempo en una narrativa, en una narración. Pesach nos enseña libertad, Shavuot nos enseña gratitud, y en la conciencia israelita, vínculo con Torá.
Sukkot nos enseña humildad en la abundancia y memoria de la fragilidad. La Torá no confía en que el alma recuerde por sí sola, por eso amarra memoria a ciertas fechas a rituales y liturgias a la comunidad. Esa estructura produce un tipo de persona en específico, una persona que vive con zikarón, con memoria y no solo con el impulso. En un sentido conductual es una intervención anual contra el olvido, y ese olvido es el verdadero enemigo, queridos alumnos. Por eso cuando la cultura dice, si no celebras estas fiestas, entonces te estás pecando, estás desobedeciendo a Dios, suelen siempre en su terquedad olvidar añadir lo único que el Tanaj sí añade. ¿Quién eres tú en el texto? Si eres Israel, bajo el Brit Sinaí, la respuesta es una cosa: haz las fiestas, guárdalas, cumple tu pacto. Pero si no lo eres, no tienes nada que hacer guardando nada. La Torá no te presentó como destinatario primario de esos Moadim, por lo tanto, no te incluyas. Si alguien quiere traer marcos extratextuales para poder universalizar eso ya sería otra conversación. Pero el Tanaj nos obliga a quedarnos en lo que está escrito, no en las interpretaciones de iglesias, de centros religiosos y demás, de líderes carismáticos que vinieron a tergiversar y manipular la letra textual del Tanaj. El Tanaj no te da un calendario para que lo uses como una vara contra el mundo. Te da un calendario para que un pueblo no se olvide de quién es, porque el olvido convierte la libertad en esclavitud otra vez, convierte la cosecha en orgullo y convierte el culto en un drama, en un teatro. Pesach, Shavuot y Sukkot son la manera en que Israel escribe su historia en el tiempo para que cada generación la respire, no solo la estudie. Y quizá por eso el mito universalizante es tan tentador, porque la gente confunde verdad profunda con una obligación universal. Pero el Tanaj es más fino, queridos alumnos. Nos permite que una verdad sea profundamente humana y aún así la entrega como una señal particular a un pueblo en concreto para que el mundo vea que el tiempo puede ser santo si las personas se proponen santificarlo. Obviamente, sin imitar ningún pacto ajeno. No porque todos estén forzados a llevar ese reloj, recuerden, sino porque alguien debe llevarlo para que la humanidad recuerde que el tiempo no es un tirano, también puede ser un pacto. Y cuando un pueblo se reúne año tras año para contar su liberación, agradecer su pan y habitar su fragilidad, el calendario deja de ser una agenda y se vuelve un alma colectiva. Esa es la identidad nacional torática, una nación que no solo vive en la historia, sino que hace de la historia una liturgia.